Después de que mi marido, Javier, falleciera, me compré un coche nuevo para empezar de cero. Al día siguiente, mi hijo Marcos vino a casa y me quitó las llaves. «No necesitas esto», me dijo, con una frialdad que jamás le había visto. «Mañana viajo con la familia de mi mujer, y de camino puedo dejarte en la residencia». Me quedé paralizada. Mi propio hijo, la persona que traje a este mundo, acababa de decirme que ya no tenía derecho a vivir mi propia vida. Así que, mientras él conducía por la autopista en mi coche, le envié un mensaje de texto. Solo 3 palabras. «Mira la guantera». Lo que vio allí dentro le hizo detenerse de inmediato, pisar el freno en seco y comprender que acababa de cometer el peor error de su vida. Pero para que entiendas por qué hice lo que hice, necesito contarte toda la historia desde el principio. Me llamo Elena. Tengo 65 años. Hasta hace 3 meses, estuve casada con el amor de mi vida. 40 años juntos. 40 años de risas, de luchas, de construir una familia. Mi Javier era un hombre bueno, un trabajador de los de antes, de los que ya no quedan. Cuando murió, sentí que el mundo se paraba. La casa se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón me recordaba a él. Su taza de café con leche sobre la mesa, su sillón favorito, el olor de su colonia en el baño, y yo. Yo estaba allí, en medio de ese silencio ensordecedor, preguntándome qué iba a hacer con el resto de mi vida. Los primeros días fueron los peores. No quería levantarme de la cama. No quería comer. No quería ver a nadie. Pero una mañana, mientras miraba una foto de los dos en la playa de Salú, sonrientes, llenos de vida, escuché su voz en mi cabeza, casi como si estuviera de pie justo detrás de mí. «Elena», me decía siempre, «mientras haya aire en tus pulmones, hay una razón para seguir adelante. No te quedes quieta esperando que la vida pase. Sal y vívela». Y tenía razón. Siempre la tenía. Así que tomé una decisión. Iba a empezar de nuevo. No iba a quedarme encerrada en esta casa, viviendo entre fantasmas y recuerdos. Iba a viviendo a empezar de nuevo, viviendo de verdad, y para eso necesitaba movilidad. Necesitaba libertad. Necesitaba un coche. Durante todos esos años de matrimonio, siempre usamos el mismo vehículo viejo, un Seat Toledo gris que mi marido mantenía en funcionamiento con puro ingenio y paciencia. Pero ese coche también murió con él. Se averió una semana después del funeral, y el mecánico me dijo que costaría más repararlo que comprar uno nuevo. Así que, con el dinero del seguro de vida y los ahorros que habíamos juntado, decidí comprar un coche nuevo. No algo lujoso, no algo llamativo, solo algo fiable, algo que fuera mío, algo que representara este nuevo capítulo de mi vida. Fui al concesionario un martes por la mañana. El vendedor, un joven amable llamado Pablo, me enseñó varios modelos, y allí lo vi. Un Seat León plateado, reluciente bajo las luces de la exposición. Era perfecto, compacto, fácil de conducir, y con todas las prestaciones de seguridad que necesitaba. Me subí y sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. Pablo me explicó todo pacientemente: el sistema de frenado, los airbags, la garantía, y cuando me dijo el precio, 8.500 euros, supe que podía permitírmelo. Tenía el dinero, era mío. Me lo había ganado con años de trabajo, con sacrificio, con cada céntimo que mi marido y yo ahorramos pensando en nuestro futuro. Un futuro que él ya no vería, pero que yo sí iba a vivir. Firmé los papeles ese mismo día. El coche se matriculó a mi nombre, solo a mi nombre. Elena Gómez, propietaria única. Cuando salí del concesionario conduciendo mi coche nuevo, con el olor a tapicería fresca y el motor ronroneando suavemente, lloré. Lloré de alegría y de tristeza al mismo tiempo. Alegría porque estaba dando un paso adelante. Tristeza porque Javier no estaba allí para verlo. Pero mientras conducía de vuelta a casa, con el sol de la tarde entrando por el parabrisas, supe que estaría orgulloso de mí. Sabía que esto era exactamente lo que él habría querido que hiciera. Llegué a casa y aparqué el coche en la entrada. Me quedé un momento sentada, simplemente mirándolo. Era precioso, era mío, era mi nuevo comienzo. Cogí las llaves, entré y las dejé sobre la mesa de la cocina. Entonces llamé a mi hijo, Marcos, para darle la noticia. Quería compartir este momento con él. Quería que supiera que su madre estaba bien, que estaba siendo fuerte, que estaba honrando la memoria de su padre de la mejor manera posible. Marcos no contestó. Le dejé un mensaje de voz. «Hijo, me he comprado un coche nuevo. Estoy muy ilusionada. Pásate cuando puedas saberlo. Te quiero». Colgué sintiéndome feliz.
esperando que él se alegrara por mí, esperando que entendiera lo importante que era esto para mí. No sabía que al día siguiente mi vida iba a cambiar para siempre. No sabía que mi propio hijo estaba a punto de traicionarme de la peor manera posible. Al día siguiente, me desperté temprano. El sol apenas despuntaba y yo ya estaba en la cocina preparando café. Tenía planes para ese día. Quería ir al Mercadona, luego pasar por casa de mi amiga Raquel para enseñarle el coche y quizás, si me sentía con fuerzas, conducir hasta el cementerio para visitar a Javier y contárselo todo. Sí, sé que suena tonto hablar con alguien que ya no está, pero me hacía sentir cerca de él, me hacía sentir menos sola. Estaba terminando mi segunda taza de café cuando oí un coche aparcar fuera. Miré por la ventana y vi el coche de Marcos. Mi corazón dio un vuelco de alegría. Había venido. Había recibido mi mensaje y había venido a verme, a ver mi coche nuevo, a compartir este momento conmigo. Sonreí y corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, esa sonrisa se congeló en mi rostro. Marcos no estaba solo. A su lado estaba Verónica, su mujer, y ninguno de los dos sonreía. Había algo en sus caras, en la forma en que me miraban, que me hizo sentir incómoda, como si yo fuera un problema que tenían que resolver. «Hola, hijo», dije, intentando sonar alegre. «Verónica, qué sorpresa veros tan temprano. Pasad, acabo de hacer café». Marcos ni siquiera respondió a mi saludo. Entró directamente en la casa, con paso decidido, dirigiéndose a la cocina. Verónica lo siguió, lanzándome una mirada que no supe descifrar. Cerré la puerta y lo seguí, sintiendo cómo la alegría que había sentido momentos antes se convertía en una extraña sensación en el estómago. Algo no iba bien. En la cocina, Marcos se plantó frente a la mesa, mirando fijamente las llaves de mi coche nuevo. Las cogió, sopesándolas en su mano como si las estuviera evaluando. «Mamá», dijo finalmente sin mirarme a los ojos, «tengo que hablar contigo». Me crucé de brazos, intentando ignorar la alarma que empezaba a sonar en mi cabeza. «Claro, hijo. Dime, ¿qué pasa?» Intercambió una mirada con Verónica. Ella asintió, como dándole permiso para continuar. Y entonces Ratos habló. «Mamá, me he enterado de que te has comprado un coche nuevo». «Sí», respondí, mi voz sonando más emocionada de lo que debería. «Por eso te llamé ayer. Quería que vinieras a verlo. Es precioso, Marcos, y me hace sentir tan libre». «Pues no lo necesitas», me interrumpió. Sus palabras cayeron como piedras en medio de la cocina. Me quedé en silencio, sin entender. «¿Qué?», susurré. Marcos finalmente me miró a los ojos. «Que no necesitas un coche, mamá. No a tu edad. Ya no conduces tan bien como antes. Es peligroso. Y además, es un gasto innecesario. El mantenimiento, el seguro, la gasolina. ¿Para qué?». Yuan sé. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Marcos, conduzco perfectamente. Tengo mi carnet en vigor. He pasado todas las pruebas. Y además, es mi dinero, mi decisión». Él negó con la cabeza, como si hablara con una niña terca. «Mamá, esa no es la cuestión. La cuestión es ser prácticos. Mira, Verónica y yo hemos estado hablando. Mañana nos vamos de viaje con sus padres. Un viaje familiar que llevamos meses planeando. Y nuestro coche nos está dando problemas. El tuyo es nuevo. Es perfecto para el viaje». «Espera», dije, levantando una mano. «¿Me estás diciendo que has venido a pedirme el coche prestado?». Marcos soltó una risa corta y sin humor. «No he venido a pedirte nada, mamá. He venido a decirte que lo voy a usar». Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, antes de que pudiera reaccionar, cerró la mano alrededor de las llaves. «¡No!», grité. «Marcos, esas son mis llaves. Es mi coche». Pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Verónica lo seguía, ignorándome por completo. «Marcos, para. No puedes hacer esto. Dame mis llaves». Se detuvo en el umbral y se giró para mirarme. Y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón. No había amor allí, ni respeto, solo impaciencia y algo que parecía desprecio. «Mamá, déjate de dramas», dijo con una voz tan fría que no parecía la de mi hijo. «No necesitas este coche. No necesitas nada de esto. Estás viviendo sola en esta casa enorme, aferrada a los recuerdos. No es sano». «¿Qué estás diciendo?», susurré. La voz apenas me salía de la garganta. «Verónica y yo hemos estado hablando», continuó Marcos, «y creemos que lo mejor para ti sería considerar mudarte a un sitio más apropiado. Una residencia. Hay algunas muy buenas en la ciudad. Estarías cuidada, tendrías compañía,
No tendrías que preocuparte por nada, y cuando volvamos del viaje, podemos ir a ver algunas. De hecho, de camino, te puedo dejar en una. El mundo se detuvo. Las palabras de mi hijo resonaban en mis oídos, pero no podía creerlas. Una residencia. Me estaba diciendo que me fuera a una residencia, que dejara mi casa, mis recuerdos, mi vida, para convertirme en una carga de la que otros tuvieran que ocuparse. Marcos, dije, y mi voz temblaba, yo no necesito una residencia, estoy perfectamente aquí, esta es mi casa. Él suspiró, como si mi resistencia fuera solo un inconveniente más. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que es. Nos llevamos el coche. Estaremos fuera una semana. Cuando volvamos, hablaremos con calma de tu situación. Y con eso, salió de la casa. Verónica lo siguió sin decir una sola palabra. Corrí tras ellos. Marcos, no. Por favor, ese coche es mío. Lo he comprado con mi dinero. No puedes llevártelo así como así. Pero él ya estaba abriendo la puerta de mi coche nuevo. Mi coche plateado. Mi símbolo de libertad. Marcos, te lo suplico, grité. Las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. No me hagas esto. Soy tu madre. Se detuvo un segundo. Por un instante, pensé que iba a reconsiderarlo, que iba a recordar quién era yo, que iba a recordar todo lo que había hecho por él. Pero entonces se subió al coche, arrancó el motor y se fue. Simplemente se fue. Con Verónica en el asiento del copiloto, con mis llaves, con mi coche, con mi dignidad, me quedé allí, en la entrada, viendo cómo el coche plateado desaparecía por la calle. Las lágrimas caían libremente ahora. Mi cuerpo temblaba. No podía creer lo que acababa de pasar. Mi propio hijo me había robado, me había humillado, me había dicho que era un estorbo. Entré de nuevo en la casa, tambaleándome. Cerré la puerta y me derrumbé en el sofá. Y allí, en el silencioso salón lleno de recuerdos de una vida que ya no existía, lloré. Lloré por el coche. Lloré por la traición. Pero sobre todo, lloré por el hijo que acababa de perder. No sé cuánto tiempo estuve en ese sofá llorando. Quizás fueron minutos, quizás fueron horas. El tiempo dejó de tener sentido. Lo único que sentía era un dolor profundo en el pecho, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Y quizás era verdad. Quizás algo se había roto. La imagen que tenía de mi hijo, la confianza, el amor incondicional que una madre siempre profesa por sus hijos, pase lo que pase. Pero entonces, en medio de esa oscuridad emocional, algo cambió. Dejé de llorar, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, y sentí algo diferente crecer en mi pecho. No era tristeza, no era desesperación, era rabia, una rabia fría y calculadora que empezó a reemplazar el dolor. Porque mientras estaba allí sentada, recordé algo importante, algo que Marcos no sabía, algo que iba a cambiarlo todo. Yo no era una mujer estúpida. Había vivido 65 años. Había criado a un hijo prácticamente sola mientras mi marido trabajaba doble turno. Había gestionado una casa, un presupuesto, una vida entera. Y durante todos esos años, aprendí algo fundamental. Siempre hay que estar preparada para lo peor. Siempre hay que tener un plan B. Cuando compré ese coche, no me limité a firmar los papeles y volver a casa feliz. No, había sido precavida, había sido inteligente, porque aunque quería creer que mi hijo era un buen hombre, aunque quería pensar que nunca me haría daño, había visto señales, pequeñas señales que había ignorado, porque era más fácil no verlas. La forma en que Verónica miraba mi casa, calculando su valor. La forma en que Marcos preguntaba por el seguro de vida de su padre, por mis ahorros, por mis planes, comentarios casuales que ahora, en retrospectiva, no parecían tan casuales. Así que, después de comprar el coche, hice algo más. Algo que en su momento me pareció una reacción exagerada, casi paranoica. Pero ahora agradecía haberlo hecho. Visité a Roberto. Roberto había sido amigo de mi marido durante 30 años. Era abogado, un buen abogado. Y cuando le conté que me había comprado un coche nuevo y que tenía ciertas preocupaciones sobre mi hijo, no me juzgó. No me dijo que estaba siendo paranoica. Simplemente escuchó. Elena, me dijo aquel día en su despacho, sentado detrás de su escritorio de madera oscura, si tienes dudas, es mejor estar preparada. La prevención no es desconfianza, es inteligencia. Y así me ayudó. Me ayudó a preparar documentos legales que protegían mis intereses, documentos que dejaban claro quién era el propietario de ese coche, documentos que establecían consecuencias claras para cualquiera que intentara tomar lo que era mío.
Roberto preparó una carta, un acta notarial con su sello oficial, con su firma, con peso legal. Esa carta explicaba todo, que el coche estaba registrado únicamente a mi nombre, que cualquier persona que lo tomara sin mi permiso explícito y por escrito, estaría cometiendo un delito, robo de vehículo, y que yo, como propietaria, tenía todo el derecho a presentar una denuncia penal. Además, Roberto adjuntó copias compulsadas del permiso de circulación, la ficha técnica del vehículo y mi carnet de conducir en vigor, todo para demostrar que yo era completamente capaz y legal para poseer y conducir ese vehículo. Pero eso no era todo. Roberto también preparó otro documento, uno que me dolió firmar, pero que sabía que era necesario, un cambio en mi testamento. En el testamento original, que había hecho años atrás con mi marido, Marcos era el heredero principal. La casa, los ahorros, todo sería para él cuando yo muriera. Pero después de ver las señales, después de sentir esa inquietud en el estómago cada vez que Verónica preguntaba por dinero, decidí hacer un cambio radical. En el Nuevo Testamento, eliminé a Marcos por completo. No como un castigo, le expliqué a Roberto, sino como una protección. Si algo me pasaba, no quería que Verónica y él se beneficiaran de mi muerte. Quería que mis bienes fueran a organizaciones benéficas, a organizaciones que ayudan a personas mayores, a refugios de animales, a lugares que realmente hicieran algo bueno con ese dinero. Roberto incluyó una copia de ese Nuevo Testamento en el paquete de documentos. Y finalmente, preparamos una cosa más, una declaración jurada, firmada por mí y ante notario, donde declaraba claramente que estaba en plenas facultades mentales, que no estaba siendo coaccionada ni manipulada, y que cualquier intento de declararme incapacitada o de forzarme a ingresar en una residencia en contra de mi voluntad sería considerado maltrato a personas mayores y sería combatido legalmente. Roberto también adjuntó los resultados de un examen médico reciente que demostraba que estaba en perfecta salud, tanto física como mental. Todo ese paquete de documentos, todo ese arsenal legal, lo metí en un sobre de Manila, y ese sobre lo metí en la guantera de mi coche nuevo justo el día antes de que Marcos viniera a robármelo. En aquel momento, cuando lo coloqué allí, una parte de mí esperaba no tener que usarlo nunca. Una parte de mí rezaba para estar equivocada sobre mi hijo. Pero otra parte, la parte sabia que había aprendido a ser cauta en la vida, sabía que era la decisión correcta. Ahora, sentada en mi sofá con los ojos hinchados de tanto llorar, recordé todo aquello, y una sonrisa amarga apareció en mi rostro. Marcos pensaba que era una anciana tonta. Pensaba que podía simplemente coger lo que quisiera y que yo no haría nada. Pensaba que era débil, que era fácil de manipular, que me había rendido. Pero estaba muy equivocado. Me levanté del sofá. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Lo bebí lentamente, sintiendo cómo la rabia fría se convertía en determinación. Cogí mi teléfono móvil de la mesa. Lo miré fijamente durante un largo momento. Sabía que Marcos ya debía estar en la autopista, probablemente en dirección a la casa de los padres de Verónica, que vivían en otra comunidad autónoma, a varias horas de distancia. Probablemente estarían riendo, celebrando cómo habían conseguido un coche nuevo gratis para su viaje. Verónica probablemente le estaría diciendo a Marcos lo fácil que había sido, lo patética que era su madre. Abrí la aplicación de mensajería. Busqué el contacto de Marcos. Mis dedos temblaban ligeramente sobre la pantalla. No de miedo, no de tristeza, sino de anticipación. Porque sabía lo que estaba a punto de hacer. Sabía el efecto que iba a tener. Y aunque una parte de mí, la parte que todavía era madre, sentía dolor por lo que se avecinaba, la otra parte, la parte que merecía respeto y dignidad, sabía que era necesario. Escribí 3 palabras, solo 3 palabras, cortas, directas, pero cargadas de un peso que Marcos aún no podía imaginar. Mira la guantera. Eso fue todo. No añadí explicaciones, no añadí amenazas, no añadí emociones. Solo 3 palabras. Mira la guantera. Y pulsé enviar. El mensaje salió. Lo vi marcado como entregado, luego como leído. Me imaginé a Marcos en la autopista, conduciendo mi coche, escuchando el sonido de la notificación en su teléfono. Me lo imaginé mirando la pantalla, quizás con Verónica preguntando quién era. Me lo imaginé leyendo ese corto mensaje y quedándose confundido. Mira la guantera. ¿Qué podía querer decir su madre con eso? Me senté en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, esperando. Mi corazón latía rápido pero firme. Ya no había vuelta atrás. Había lanzado la primera piedra. Y pronto, muy pronto,
Marcos iba a entender que había subestimado por completo a su madre, que la mujer que le había dado la vida, que le había criado con amor y sacrificio, era también una mujer que sabía defenderse, una mujer que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propio hijo, la pisoteara. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. Entonces mi teléfono vibró. Era Marcos. Estaba llamando. No contesté. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. 5 llamadas seguidas. Todas ignoradas. Porque quería que sintiera lo que yo había sentido. La impotencia, la desesperación, la lenta y terrible comprensión de que había perdido el control de la situación. Finalmente, dejó de llamar y llegó un mensaje de texto. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Llámame, por favor». No respondí. Llegó otro mensaje. «Mamá, esto es un error. ¿Podemos hablar, por favor?» Tampoco respondí a ese. Y entonces llegó el mensaje que estaba esperando. El mensaje que confirmaba que lo había leído todo, que había visto los documentos, que por fin entendía la magnitud de lo que había hecho. El mensaje decía: «Mamá, por favor, no hagas esto. Ha sido un error. Lo siento. Podemos arreglarlo. No llames a la policía, por favor». Leí esas palabras una y otra vez. Podía sentir el pánico en cada letra, la desesperación, el miedo, y aunque una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere del todo, sintió una punzada de dolor al ver a mi hijo así, la otra parte, la que había sido traicionada y humillada, se sintió satisfecha, porque ahora lo sabía. Ahora entendía que sus actos tenían consecuencias. Dejé pasar otros 10 minutos antes de responder. Quería que sudara. Quería que cada segundo de silencio le recordara lo que había hecho. Finalmente escribí: «Trae el coche a mi casa. Ahora». Su respuesta fue inmediata: «Estoy a 3 horas. Doy la vuelta ahora mismo. Estaré allí lo antes posible». «Te lo prometo, mamá». Puse el teléfono sobre la mesa y me recliné en la silla. Una extraña sensación me invadió. No era alegría. No podía serlo cuando involucraba a mi propio hijo. Pero era algo parecido a la justicia, a la reivindicación. Me había pasado toda la vida siendo blanda, siendo comprensiva, siendo la madre perfecta que siempre lo perdonaba todo. Y mira a dónde me había llevado, a ser tratada como una carga, como algo desechable. Fui a mi habitación y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 65 años, con el pelo canoso, con arrugas alrededor de los ojos, con manos que habían trabajado duro toda mi vida. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi dignidad. Vi a alguien que no se iba a rendir. Mi Javier siempre me decía que era más fuerte de lo que pensaba. Ojalá pudiera verme ahora. Ojalá pudiera ver a su mujer defendiéndose. Creo que estaría orgulloso. Me cambié de ropa. Me puse un vestido verde oscuro, uno que mi marido me había regalado hacía años. Me peiné. Me puse un poco de pintalabios, porque si iba a tener este enfrentamiento con mi hijo, iba a afrontarlo con dignidad. No iba a ser la mujer rota que él había dejado llorando en el sofá. Iba a ser la mujer que había tomado el control de su propia vida. Mientras esperaba, llamé a Roberto. Necesitaba que supiera lo que estaba pasando. Respondió al segundo tono. «Elena», dijo con su voz tranquila y profesional, «¿qué puedo hacer por ti?» «Roberto, ha pasado. Mi hijo se llevó el coche, ha encontrado los documentos, está volviendo ahora». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego le oí suspirar. «Siento que tuvieras razón, Elena. Nadie quiere tener razón en algo así». «Lo sé», respondí, «pero ahora necesito saber qué es lo siguiente». Roberto me explicó pacientemente. Técnicamente, Marcos había cometido un delito, robo de vehículo. Aunque fuera mi hijo, aunque fuera familia, eso no cambiaba los hechos legales. Tenía todo el derecho a poner una denuncia. Pero también tenía el derecho a no hacerlo. La decisión era enteramente mía. Lo importante era que ahora Marcos sabía que yo tenía ese poder, que tenía las herramientas para hacerle rendir cuentas. «Quiero que venga y hablemos», le dije a Roberto. «Pero quiero que estés disponible por teléfono, por si acaso». «Por supuesto», respondió. «Tendré el teléfono en la mano. Para cualquier cosa me llamas». «Y Elena», añadió antes de colgar, «eres una mujer valiente. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en todo el día. «Gracias, Roberto. Gracias por todo». Colgué y miré el reloj. Marcos había dicho que estaba a 3 horas. Eso significaba que llegaría sobre las 5 de la tarde. Eran apenas las 2. Tenía tiempo para prepararme mentalmente.
Tiempo para decidir exactamente qué iba a decir. Tiempo para fortalecer mi resolución. Fui a la cocina y me preparé una infusión. No porque quisiera una infusión, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba mantenerme ocupada. Mientras el agua hervía, pensé en todas las veces que había sacrificado algo por Marcos. Todas las noches sin dormir cuando era un bebé. Todas las veces que puse sus necesidades por encima de las mías. Los veranos trabajando en 2 empleos para poder pagarle las clases de guitarra que quería. Las veces que defendí sus malas decisiones ante los demás, porque era mi hijo, y eso es lo que hacen las madres. Y pensé en Verónica, en cómo había entrado en nuestras vidas hacía 5 años, cómo desde el principio hubo algo en ella que me incomodaba. No era abiertamente cruel, no era maleducada, pero había una frialdad en su mirada, una forma de evaluarlo todo en términos de valor monetario. Recordé la primera vez que vino a mi casa, cómo recorrió las habitaciones como si estuviera tasando la propiedad, cómo preguntó cuánto valía la casa, cuánto había en mis cuentas de ahorro, si tenía seguro de vida. Mi marido también lo había notado. Una noche, acostados en la cama, me dijo: Elena, hay algo en esa chica que no me gusta. Creo que solo está con Marcos por el dinero. Yo le defendí. Le dije que estaba siendo paranoico, que solo estaba siendo protector con nuestro hijo. Pero él tenía razón. Mi marido siempre fue un buen juez de carácter, y debería haberle escuchado. Después de la muerte de mi marido, Verónica cambió. Se volvió más audaz, más directa con sus preguntas sobre el dinero, más insistente en que debía vender la casa, mudarme a algo más pequeño, invertir el dinero. Y Marcos, mi propio hijo, empezó a repetir sus palabras, como si fueran un equipo, como si yo fuera el proyecto que tenían que resolver juntos. La infusión se enfrió en la taza sin que la tocara. Las horas pasaron lentamente. Cada vez que oía pasar un coche por la calle, mi cuerpo se tensaba. Pero no era él. Todavía no. A las 4:30, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. Estoy a 20 minutos. Por favor, mamá. Necesito que hablemos. No respondí. Simplemente me levanté, me alisé el vestido y me preparé. A las 4:50, oí el motor familiar. Mi coche plateado, entrando en el camino de entrada. Miré por la ventana. Marcos estaba al volante. Parecía pálido, cansado. Verónica no estaba con él. Interesante, quizás la había dejado en algún sitio, o quizás no quería enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Marcos apagó el motor y se quedó un momento dentro del coche. Podía ver su perfil desde la ventana. Tenía la cabeza entre las manos. Luego, agarró algo del asiento del copiloto. El sobre de Manila, los documentos. Finalmente, salió del coche y caminó hacia la puerta. Cada paso parecía pesado, cada paso parecía lastrado por lo que había hecho. Llamó al timbre. No usó sus llaves, quizás por respeto, o quizás por miedo. Esperé unos segundos antes de abrir. Quería que sintiera la incertidumbre. Cuando finalmente abrí la puerta, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Bien, pensé. Ahora sabe cómo se siente. Mamá, empezó, con la voz temblorosa. Levanté una mano para detenerlo. Entra, dije con voz fría. Aquí fuera no. Asintió y entró. Sostenía el sobre en una mano y mis llaves en la otra. Caminamos en silencio hasta el salón. Le señalé el sofá. Siéntate. Obedeció como un niño regañado. Yo me senté en el sillón de enfrente, el mismo salón donde había llorado horas antes, pero ahora yo era diferente. Ahora yo tenía el control. Marcos colocó el sobre y las llaves en la mesa de centro, entre nosotros. Lo he leído todo, dijo finalmente. Mamá, no sabía que tenías todo esto preparado. Me crucé de brazos. ¿Y eso qué cambia, Marcos? ¿El hecho de que no supieras que había consecuencias hace que lo que hiciste esté bien? Negó con la cabeza rápidamente. No, por supuesto que no. Lo que hice estuvo mal. Muy mal, lo sé. Entonces dime, dije, inclinándome hacia adelante. Dime exactamente qué estuvo mal. Quiero oírtelo decir. Tragó saliva. Yo. Te quité el coche sin permiso. Eso fue un robo. Y te dije cosas horribles, cosas imperdonables. Lo de la residencia. Yo. No sé en qué estaba pensando. No estabas pensando, le interrumpí. O mejor dicho, sí estabas pensando. Estabas pensando que tu madre era una vieja tonta a la que podías manipular, que podías tratar como a un trapo. Marcos se echó a llorar abiertamente ahora. No, mamá. No.
Yo te quiero. Eres mi madre. Es que... Verónica. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Ajá, dije, reclinándome en mi sillón. Así que fue idea de Verónica. Claro, siempre es idea de Verónica, ¿verdad, Marcos? ¿Y tú qué eres? Un hombre de 42 años que no puede tomar sus propias decisiones, que deja que su mujer lo maneje como a una marioneta. Marcos levantó la cabeza bruscamente. No es así, mamá. Yo tomo mis propias decisiones. Entonces, ¿por qué hiciste esto? Le pregunté. ¿Por qué viniste a mi casa? Cogiste mis llaves. Me dijiste que no necesitaba mi propio coche, que debía irme a una residencia. Esas fueron tus palabras, Marcos. Salieron de tu boca, no de la de Verónica, tuyas. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón. Tienes toda la razón. No tengo excusa. Solo puedo decirte que lo siento, que cometí un error terrible y que nunca, nunca volverá a pasar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí, podía ver mi coche plateado en la entrada, mi símbolo de libertad que casi pierdo. Un error, repetí sin mirarlo. Llamas a esto un error. Los errores son accidentales, Marcos. Tropezarse es un error. Olvidar una fecha es un error. Pero lo que tú hiciste fue deliberado, planeado. Viniste aquí con la intención de quitarme algo que era mío. Me giré para enfrentarlo. Y no solo el coche. Querías quitarme mi dignidad, mi independencia, mi derecho a vivir mi propia vida. Querías encerrarme en una residencia como si fuera un mueble viejo del que quieres deshacerte. Mamá, por favor, suplicó. Déjame compensártelo. Déjame arreglar esto. Haré lo que sea. ¿Lo que sea? Repetí. Muy bien entonces. Contéstame a esto. ¿Dónde está Verónica ahora? Marcos bajó la mirada. La dejé en casa de sus padres. Cuando leyó los documentos conmigo, cuando vio que podías meterme en la cárcel, que habías cambiado el testamento, ella se enfadó mucho. Dijo que era un idiota, que lo había arruinado todo. Ajá, dije, asintiendo. Así que no está enfadada porque me hayan hecho daño a mí. Está enfadada porque ha perdido la oportunidad de heredar mi dinero. Marcos no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Volví a mi sillón y me senté. Necesito que entiendas algo, Marcos. Te crié prácticamente sola. Tu padre trabajaba turnos de 16 horas para darnos una vida decente. Así que fui yo la que te dio de comer, la que te cambió los pañales, la que se despertaba por la noche cuando tenías pesadillas. Fui yo la que fue a todas tus funciones del colegio, la que te ayudó con los deberes, la que te defendió cuando otros niños se metían contigo. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Trabajé en 2 empleos durante años para que pudieras ir a un buen colegio, para que tuvieras ropa nueva cada temporada, para que no te faltara de nada. Y cuando quisiste estudiar música, aunque tu padre y yo pensábamos que debías estudiar algo más práctico, te apoyé. Vendí joyas que me había dejado mi madre para pagarte las clases, porque eso es lo que hacen las madres. Lo sacrifican todo por sus hijos. Marcos sollozaba ahora. Lo sé, mamá. Lo sé. Y nunca te lo he agradecido lo suficiente. He sido un hijo terrible. Y cuando tu padre murió, continué, cuando yo estaba destrozada, apenas funcionando, intentando entender cómo seguir viviendo sin el amor de mi vida. ¿Dónde estabas tú? Viniste al funeral. Te quedaste 2 días. Y luego volviste a tu vida. Me dejaste sola en esta casa vacía, con mis recuerdos y mi duelo. Eso no es justo, protestó débilmente. Tenía que trabajar, tenía responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades, Marcos. Pero cuando la gente que quieres te necesita, encuentras la manera. Y yo no esperaba que dejaras tu vida por mí. Solo esperaba un poco de compasión, un poco de consideración. Una llamada de vez en cuando preguntando cómo estaba. Pero no. Apenas supe de ti durante 3 meses, hasta ayer, cuando te llamé para contarte lo de mi coche nuevo. Y en lugar de alegrarte por mí, viniste a robármelo. Se cubrió la cara con las manos. Soy un monstruo. Un completo monstruo. No eres un monstruo, le dije. Eres un hombre que ha tomado malas decisiones. Un hombre que se ha dejado influenciar por la persona equivocada. Un hombre que ha olvidado de dónde viene. Pero puedes cambiar. Si de verdad quieres. Marcos levantó la vista. Quiero. Te juro que quiero cambiar. Dime qué tengo que hacer. Primero, dije, tienes que decidir qué es más importante para ti, tu mujer o tu madre. Porque déjame algo muy claro. Mientras estés con Verónica, mientras ella tenga esa influencia sobre ti, no puedo confiar en ti. No puedo tenerte en mi vida, sabiendo que cada palabra que me dices, cada acción que tomas,
Está filtrada a través de ella. No puedes pedirme eso, dijo Marcos. Es mi mujer. La quiero. ¿La quieres? Repetí. Pero a mí también me quieres. Y sin embargo me hiciste esto. Así que quizás tu concepto del amor está distorsionado, Marcos. Quizás necesites replantearte qué significa realmente querer a alguien. Porque el amor no es quitar. El amor es dar, es respetar, es proteger. Y tú no hiciste nada de eso hoy. Me levanté y cogí el sobre de la mesa. Estos documentos siguen siendo válidos. El testamento sigue en vigor. La denuncia por robo de vehículo se puede presentar en cualquier momento durante el próximo año. De momento, no voy a hacer nada. Pero considéralo una espada sobre tu cabeza. Un recordatorio de que tus acciones tienen consecuencias. Marcos se levantó también. Gracias, mamá. Gracias por no llamar a la policía. Gracias por darme otra oportunidad. No me des las gracias todavía, dije. Porque esta es tu única oportunidad. Si alguna vez vuelves a faltarme el respeto, si alguna vez vueltas a tratarme como si fuera menos que una persona, si intentas manipularme o controlarme de alguna manera, usaré estos documentos. Y no solo te sacaré de mi testamento, te haré responsable legalmente de lo que hiciste hoy. Asintió repetidamente. Entiendo, te prometo que no volverá a pasar. Hay una cosa más, añadí. Quiero que vayas a terapia. Tú solo. No terapia de pareja, terapia individual. Necesitas entender por qué permitiste que esto sucediera. ¿Por qué permitiste que Verónica te convenciera de tratar así a tu propia madre? Necesitas trabajar en ti mismo antes de poder volver a ser un buen hijo. Lo haré, dijo. Buscaré un terapeuta mañana mismo. Bien, respondí. Y hasta que no hayas ido al menos a 6 sesiones, hasta que no vea un cambio real en ti, nuestra relación será limitada. Llamadas ocasionales, nada más. No eres bienvenido en esta casa. No hasta que pueda confiar en que no estás midiendo cada objeto que poseo pensando en cuánto vale. Marcos hizo ademán de abrazarme. Di un paso atrás. Todavía no. Necesito tiempo. Necesito sanar de lo que me hiciste. Y tú necesitas demostrarme con hechos, no con palabras, que has cambiado. Dejó caer los brazos a los lados. Entiendo. Esperaré el tiempo que necesites. Cogí mis llaves de la mesa. Estas son mías. Este coche es mío. Esta casa es mía. Mi vida es mía. Y nadie, ¿me oyes? Nadie va a quitarme nada de eso otra vez. Marcos asintió. Tienes razón. Y siento haberte hecho sentir que tenías que defenderte de tu propio hijo. Eso nunca debería haber pasado. Caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que es hora de que te vayas. Marcos pasó a mi lado. En el umbral se detuvo. Mamá, de verdad que te quiero. Lo sabes, ¿verdad? Lo miré a los ojos. Quien yo venté. Pero el amor sin respeto no es amor, Marcos. Es solo una palabra bonita que la gente usa para justificar un mal comportamiento. Demuéstrame respeto. Demuéstrame que valoras quién soy. Y quizás, con el tiempo, podamos reconstruir lo que se rompió hoy. Salió de la casa. Lo vi caminar hacia la calle, donde había dejado un taxi esperando. Algo que debió llamar mientras conducía de vuelta. Verónica, obviamente, se había quedado con su coche. Marcos se subió al taxi y antes de que arrancara, me miró una última vez a través de la ventanilla. Había tanto dolor en su rostro, tanto arrepentimiento. Una parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaba bien, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Perdonan, siempre perdonan. Pero yo había perdonado demasiadas cosas en mi vida. Había perdonado pequeños desplantes, comentarios groseros de Verónica, la falta de atención de Marcos tras la muerte de su padre. Y todo ese perdón solo había servido para que pensaran que podían seguir tratándome mal, que yo siempre estaría ahí, aguantándolo todo, sin quejarme nunca. Pero ya no. Esta versión de Elena era diferente. Esta versión sabía poner límites. Cerré la puerta y me apoyé en ella un momento. Todo mi cuerpo temblaba. No de miedo, no de tristeza, sino de pura adrenalina. Acababa de enfrentarme a mi hijo. Acababa de poner unos límites que nunca pensé que tendría que poner. Y aunque dolía, aunque cada fibra maternal de mi cuerpo me gritaba que fuera más blanda, sabía que había hecho lo correcto. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban ligeramente. Miré el reloj. Eran apenas las 6 de la tarde. Parecía que habían pasado días desde que Marcos había llegado esa mañana y me había quitado las llaves, pero solo habían sido unas pocas horas que lo habían cambiado todo. Cogí mi teléfono y llamé a Roberto. Necesitaba contarle cómo había ido el enfrentamiento.
respondió de inmediato. Elena, dime que estás bien. Estoy bien, respondí. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Marcos ha traído el coche de vuelta. Hemos hablado. He puesto límites claros. Y lo ha aceptado todo. Roberto suspiró aliviado. Me alegro de oír eso. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer. Debió de ser duro. Lo fue, admití. Pero también fue necesario. Y sabes qué es extraño. Me siento más fuerte ahora. Como si por fin hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Eso se llama dignidad, Elena, dijo Roberto suavemente. Y mereces sentirte así. Charlamos unos minutos más. Me aseguró que los documentos seguían siendo válidos, que tenía todo el poder legal de mi parte, y que si alguna vez necesitaba algo, lo que fuera, solo tenía que llamarlo. Gracias, Roberto, no solo por la ayuda legal, sino por creer en mí. Siempre, Elena, siempre. Tras colgar, me quedé de pie en medio de la cocina, sin saber qué hacer. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Durante todo el día, había estado tan concentrada en el enfrentamiento, en prepararme mentalmente para enfrentarme a Marcos, que no había pensado en lo que venía después. Y ahora, en ese silencio, la realidad empezó a calar. Mi hijo me había traicionado. Eso no iba a cambiar. Podríamos reconstruir nuestra relación, eventualmente, si él realmente se esforzaba, pero nunca volvería a ser la misma. Esa inocencia, esa confianza ciega que una madre tiene en su hijo, se había roto. Y aunque había ganado la batalla, aunque había defendido mi dignidad con éxito, no podía negar que también había perdido algo. Había perdido la imagen que tenía de mi familia, la ilusión de que, pasara lo que pasara, mi hijo siempre cuidaría de mí. Me senté en la mesa de la cocina y, por primera vez en horas, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de humillación o desesperación como las de la mañana. Eran lágrimas de duelo. Estaba de luto por la relación que creía tener con mi hijo, por la familia que creía que éramos, por la madre que solía ser, la que siempre lo perdonaba todo porque pensaba que eso era el amor. Lloré durante mucho tiempo, y cuando finalmente me sequé las lágrimas, me sentí extrañamente en paz, porque también estaba soltando algo. Estaba soltando las expectativas poco realistas, la necesidad de ser perfecta, la creencia de que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente cariñosa, lo suficientemente sacrificada, mi hijo me valoraría. Ahora entendía que esa no era mi responsabilidad. Yo había hecho mi trabajo como madre. Lo había criado bien. Le había dado amor, educación, valores. Si él elegía ignorar todo eso, si elegía dejar que Verónica lo convirtiera en alguien que no reconocía, esa era su decisión, no mi fracaso. Me levanté y me lavé la cara. Luego fui a mi habitación y saqué de mi armario una caja que había estado evitando desde que mi marido murió. Era una caja llena de cartas, cartas que él me había escrito a lo largo de los años, en cumpleaños, aniversarios, o simplemente porque sí. Mi Javier no era muy expresivo verbalmente, pero escribía de maravilla. Y en esas cartas, siempre me recordaba lo fuerte que era, lo capaz, lo valiosa. Saqué una al azar y la leí. Decía: mi queridísima Elena, a veces te veo dudar de ti misma, y se me rompe el corazón, porque yo veo lo que tú no ves. Veo a una mujer que puede con todo, que se enfrenta a cada problema con elegancia y determinación, que nunca se rinde. Eres más fuerte de lo que crees, y el día que por fin te lo creas tú también, el mundo entero va a temblar. Te quiero hoy y siempre. Apreté la carta contra mi pecho. Ojalá estuvieras aquí, susurré. Ojalá pudieras verme ahora. Creo que por fin entiendo lo que querías decir. Creo que por fin estoy siendo esa mujer fuerte que siempre viste en mí. Guardé la carta de nuevo en la caja con cuidado. Algún día las leería todas, pero por ahora, esa era suficiente. Era el recordatorio que necesitaba de que yo era capaz, de que siempre lo había sido. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No tuve pesadillas. No me desperté llorando como tantas otras noches desde que mi marido había fallecido. Dormí profunda y completamente. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, me sentí renovada. Los primeros rayos de sol entraban por mi ventana, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza en el futuro. Me levanté, me duché, me vestí con ropa cómoda y salí a la calle. Mi coche plateado seguía en la entrada, esperándome. Lo miré con cariño. Había pasado por tanto en tan poco tiempo. Había sido comprado con ilusión, robado con crueldad y recuperado con justicia. Pero ahí estaba.
brillando bajo el sol de la mañana, listo para llevarme a donde yo quisiera ir. Me subí, ajusté el retrovisor y arranqué el motor. El suave ronroneo me hizo sonreír. Abrí la guantera un momento. El sobre de Manila ya no estaba allí, lo había guardado en un lugar seguro dentro de casa. Pero la guantera ahora contenía algo diferente. Una pequeña foto de mi marido y yo, tomada en nuestro último aniversario. Los dos sonriendo, abrazados, felices. La puse allí como un recordatorio de que había conocido el amor verdadero, de que había sido valorada y de que merecía seguir siéndolo. Salí de la entrada y conduje sin un destino específico. Solo quería conducir, sentir la libertad de ir a donde quisiera, cuando quisiera. Conduje por las calles de mi barrio, luego tomé la autopista que salía de la ciudad. El paisaje empezó a cambiar. Las casas dieron paso a los árboles a campos abiertos, y yo simplemente seguí conduciendo, con las ventanillas entreabiertas, sintiendo el viento en mi cara. Después de una hora, llegué al cementerio donde estaba enterrado mi marido. No había planeado venir aquí, pero de alguna manera mis manos habían girado el volante en esta dirección sin que yo me diera cuenta, como si una parte de mí supiera que necesitaba estar aquí, que necesitaba contarle todo lo que había pasado. Aparqué el coche y caminé hasta su tumba. La lápida era sencilla pero elegante. Tenía su nombre, sus fechas y una frase que yo había elegido. Amó con todo su corazón y vivió con toda su alma. Me arrodillé frente a ella y pasé la mano por las letras grabadas. Hola, mi amor, susurré. Siento no haber venido antes. Han sido unos días difíciles. Y entonces allí, arrodillada frente a la tumba de mi marido, se lo conté todo. Le hablé del coche, de Marcos, de Verónica, de la traición, de los documentos que Roberto me ayudó a preparar, del enfrentamiento, de poner límites. Hablé, y aunque sé que suena ridículo hablarle a una lápida, juro que podía sentir su presencia, podía sentir su aprobación. Hice lo que me enseñaste, le dije finalmente. No dejé que me pisotearan. Defendí mi dignidad. Y duele mucho, porque es mi hijo, pero también me siento bien. Me siento fuerte. Me siento como la mujer que siempre dijiste que era. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas tranquilas, lágrimas de aceptación. Me quedé sentada junto a la tumba casi una hora, simplemente estando presente, simplemente sintiendo la conexión con el hombre que había sido mi compañero durante 40 años. Y cuando finalmente me levanté para irme, me sentí diferente. Me sentí como si él me hubiera dado su bendición, como si me hubiera dicho que estaba bien seguir adelante, que estaba bien ser fuerte, que estaba bien poner mis necesidades primero por una vez en mi vida. Conduje de vuelta a casa sintiéndome más ligera, pero cuando llegué, había un coche aparcado en mi entrada. No lo reconocí al principio. Era un sedán rojo, algo viejo, pero bien cuidado. Y entonces vi quién estaba sentada en los escalones de mi porche. Verónica, mi nuera, estaba allí esperándome, y por la expresión de su cara, no había venido a disculparse. Aparqué mi coche en la entrada y me quedé un momento dentro, preparándome mentalmente. No me esperaba esto. Había pensado que, después de lo ocurrido con Marcos, Verónica se mantendría alejada, pero claramente había subestimado su audacia. Respiré hondo, cogí mi bolso y salí del coche. Verónica se levantó de los escalones mientras me acercaba. Llevaba unos vaqueros y una blusa de color coral. Su pelo estaba perfectamente peinado, como siempre, su maquillaje impecable. Pero había algo en sus ojos, algo frío y calculador que me hizo detenerme a unos metros. Verónica, dije con voz neutra, no esperaba verte aquí. Tenemos que hablar, respondió. Su voz era tensa, controlada. ¿Sobre qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se cruzó de brazos. Sobre lo que le hiciste a Marcos. Sobre cómo casi lo metes en la cárcel por un simple malentendido. Sobre cómo cambiaste tu testamento para castigarnos por un error. ¿Un malentendido?, repetí lentamente. ¿A eso llamas robo? ¿Un malentendido? Verónica se mofó. Oh, por favor, Elena, es tu hijo. Familia. No fue un robo, solo tomó prestado el coche, y tú lo convertiste en este drama monumental. Llamaste a un abogado, preparaste documentos legales, amenazaste con llamar a la policía, todo eso por un coche. No fue solo por el coche, dije, sintiendo cómo la ira empezaba a hervir dentro de mí. Fue por el respeto, fue por la dignidad, fue porque mi propio hijo entró en mi casa, cogió mis llaves sin permiso, y me dijo que ya no necesitaba nada, que debía irme a una residencia. Esas fueron sus palabras.
no las mías. Verónica agitó la mano como si espantara una mosca. Estaba frustrado. Dijo cosas que no sentía. Todos lo hacemos cuando estamos estresados. Ah, dije, dando un paso hacia ella. Así que cuando tú estás estresada, también le dices a tu madre que se vaya a pudrir en una residencia, porque si es así, quizás deberías trabajar en tu gestión del estrés. No te atrevas a juzgarme, dijo Verónica, señalándome con un dedo. No sabes nada de mi vida, de nuestros problemas. Marcos y yo estamos pasando por dificultades económicas. Necesitábamos ese coche para el viaje. Mis padres nos iban a ayudar con dinero, pero teníamos que llegar allí, y tú, egoístamente, nos lo negaste. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. ¿Egoístamente? ¿Fui egoísta por no dejar que me robarais mi coche? El coche que compré con mi dinero. El coche que representa mi independencia. Dime, Verónica, ¿en qué universo es egoísta proteger lo que es tuyo? Apretó los labios. Eres su madre. Se supone que debes ayudarlo cuando está en problemas, no castigarlo, no amenazarlo con la cárcel. Lo he ayudado durante 42 años, dije, mi voz elevándose. Lo alimenté, lo vestí, pagué su educación, sacrifiqué mis propias necesidades para que él lo tuviera todo, pero al parecer, eso no es suficiente para ti. ¿Quieres que siga sacrificándome hasta que no quede nada de mí? ¿Hasta que solo sea una vieja vacía sin dignidad ni derechos? Estás siendo dramática, dijo Verónica, poniendo los ojos en blanco. Nadie te está pidiendo que no tengas dignidad, solo que seas razonable, que entiendas que la familia se ayuda, que compartes tus recursos con tu único hijo. La familia se ayuda, repetí. Entonces, ¿dónde estaba Marcos cuando mi marido murió? ¿Dónde estabais los dos cuando yo estaba destrozada, completamente rota, sin saber cómo seguir viviendo? Vinisteis al funeral, os quedasteis 2 días, y luego desaparecisteis durante 3 meses. Tenemos nuestras propias vidas, protestó Verónica. Trabajos, responsabilidades. Exacto, dije. Tenéis vuestras propias vidas, y yo lo respeto. Nunca os pedí que lo dejarais todo por mí. Pero ahora que yo estoy intentando reconstruir mi propia vida, encontrar algo de felicidad después de perder al amor de mi existencia, aparecéis exigiéndome que os lo dé todo. Mi coche, mi casa eventualmente, mi dinero cuando muera. Todo se trata de lo que yo puedo daros a vosotros. Verónica se acercó. Su cara estaba roja. ¿Sabes cuál es tu problema, Elena? Eres una mujer amargada. Estás sola y resentida, porque tu marido murió y ahora quieres que todo el mundo sufra contigo. Por eso estás apartando a Marcos. Por eso cambiaste tu testamento. Porque si tú no puedes ser feliz, nadie más puede serlo. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero en lugar de herirme, sucedió algo diferente. Algo hizo clic en mi mente. Verónica no estaba aquí por Marcos. No estaba aquí porque le importara su marido o nuestra relación madre-hijo. Estaba aquí por el dinero, por la herencia que acababa de perder. Y finalmente, después de 5 años de incomodidad alrededor de esta mujer, después de 5 años de intentar llevarme bien con ella, por el bien de mi hijo, vi claramente quién era. Fuera de mi propiedad, dije, mi voz calmada pero firme. Verónica parpadeó. ¿Qué? He dicho, fuera de mi propiedad. Ahora. Se rió con incredulidad. No me voy, hasta que hablemos de esto como adultos. Ya hemos terminado de hablar, respondí. Y ya he oído suficiente. Ahora vete antes de que llame a la policía por allanamiento de morada. No te atreverías, dijo Verónica, pero ahora había incertidumbre en su voz. Después de lo que pasó con Marcos, después de ver que realmente preparé documentos legales, después de que entendieras que no estoy jugando, ¿todavía me subestimas? Quédate y lo verás. Saqué mi teléfono del bolso. Verónica me miró a mí, luego al teléfono, luego de nuevo a mí. Estás loca, murmuró. Completamente loca. Quizás, dije, o quizás por fin estoy cuerda después de años de dejar que gente como tú me pisoteara. Ahora, vete. Verónica me fulminó con la mirada, con puro odio. Esto no ha terminado, amenazó. Marcos es mi marido, y me voy a asegurar de que entienda que tiene que elegir, o su madre loca o su verdadera familia. Adelante, dije. Haz que elija, porque algo me dice que cuando Marcos piense de verdad en quién ha estado a su lado toda su vida, y quién solo apareció cuando había algo que ganar, la elección va a ser más fácil de lo que crees. Verónica giró sobre sus talones y se dirigió furiosa a su coche. Se subió, arrancó el motor con más fuerza de la necesaria,
y salió de mi entrada a toda velocidad, con los neumáticos chirriando. Me quedé allí, viéndola alejarse. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban, pero no de miedo, de pura adrenalina. Acababa de enfrentarme a Verónica. Acababa de decirle exactamente lo que pensaba, sin filtros, sin ser la suegra complaciente, sin intentar mantener la paz a toda costa, y me sentí increíble. Entré en mi casa y cerré la puerta con llave. Luego me hundí en el sofá y solté una carcajada. Fue una risa de alivio, de liberación. Durante 5 años, había andado con pies de plomo alrededor de Verónica. Había ignorado sus comentarios groseros. Había fingido no darme cuenta de cómo medía mi casa como si ya fuera suya. Había sonreído cuando criticaba mi comida, mi ropa, mis decisiones, todo porque no quería causar problemas, porque quería que Marcos fuera feliz. Pero ahora me daba cuenta de algo fundamental. Al intentar mantener la paz, al permitir que Verónica me faltara el respeto una y otra vez sin consecuencias, no había ayudado a nadie. No había hecho feliz a Marcos. Solo le había enseñado que estaba bien que su mujer tratara mal a su madre, que era aceptable, que yo lo toleraría todo. Y al hacerlo, había contribuido al problema. Había permitido que esta dinámica tóxica creciera hasta el punto de que mi propio hijo sintiera que podía robarme y amenazarme con meterme en una residencia. Esa noche, sentada en mi salón, tomé una decisión importante. Se acabó. Se acabó ser una blanda. Se acabó poner las necesidades de los demás por encima de las mías hasta el punto de perderme a mí misma. Se acabó sacrificar mi dignidad por la ilusión de la armonía familiar. Si Marcos realmente quería reconstruir nuestra relación, iba a ser en mis términos, con respeto mutuo, con límites claros. Y si eso significaba que nuestra relación nunca volvería a ser como antes, que así fuera, porque la relación que teníamos antes estaba rota de todos modos. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. No supe nada de Marcos, ni mensajes ni llamadas. Una parte de mí se preguntaba si Verónica había cumplido su amenaza, si había obligado a Marcos a elegir, y si él la había elegido a ella por encima de mí. El pensamiento dolía, pero también sabía que si ese era el caso, si mi hijo realmente elegía a una mujer que me odiaba por encima de su propia madre, entonces no había nada más que yo pudiera hacer. Yo había hecho mi parte, había puesto mis límites, había defendido mi dignidad. El resto dependía de él. Decidí centrarme en mí misma, en mi propia sanación, en mi propio crecimiento. Llamé a mi amiga Raquel, a la que no había visto en semanas. Le conté todo lo que había pasado, y en lugar de juzgarme, en lugar de decirme que debía perdonar a mi hijo incondicionalmente, porque así son las familias, me apoyó por completo. Elena, me dijo por teléfono, su voz llena de orgullo, hiciste lo correcto. Lo que Marcos te hizo fue imperdonable, y me alegro de que por fin te hayas defendido. Sus palabras me llenaron de alivio. Durante días, había tenido esa voz en mi cabeza diciéndome que quizás había sido demasiado dura, que quizás debería haber sido más comprensiva, pero Raquel me recordó que ser comprensiva no significa ser un felpudo. Hicimos planes para comer juntas al día siguiente. Hacía tanto tiempo que no salía, que no socializaba, que casi había olvidado lo que se sentía al tener una vida fuera de mi drama familiar. Al día siguiente, conduje mi coche plateado hasta el restaurante donde habíamos quedado. Raquel ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Cuando me vio entrar, se levantó y me dio un fuerte abrazo. Mírate, dijo, retrocediendo para evaluarme. Pareces diferente, más fuerte. Lo soy, respondí. O al menos lo estoy intentando. Nos sentamos y pedimos. Y durante las siguientes 2 horas, hablamos de verdad. No solo de Marcos y el drama familiar, sino de todo. De nuestras vidas, de nuestros sueños, de lo que queríamos hacer con el tiempo que nos quedaba. Raquel también era viuda. Su marido había muerto hacía 5 años. Y me contó cómo los primeros años fueron terribles, cómo se sentía perdida, cómo no sabía quién era sin su marido. Pero con el tiempo me dijo, encontré una nueva versión de mí misma, una versión que disfruta de cosas que nunca había probado, que viaja sola, que va a clases de pintura, que no necesita la aprobación de nadie para ser feliz. Sus palabras resonaron profundamente en mí, porque eso era exactamente lo que yo estaba intentando hacer, encontrar una nueva versión de mí misma, una versión que existiera independientemente de ser esposa o madre, una versión que tuviera sus propios intereses, sus propios sueños, su propia identidad. Raquel,
dije. Necesito preguntarte algo. Adelante, respondió. ¿Cómo superas la culpa de sentir que estás traicionando la memoria de tu marido al seguir adelante, al ser feliz sin él? Raquel tomó mi mano sobre la mesa. Elena, nuestros maridos nos querían. Y porque nos querían, lo último que habrían deseado es vernos congeladas en el tiempo, viviendo como fantasmas en nuestras propias vidas. Mi marido me lo dijo antes de morir. Literalmente me hizo prometer que seguiría viviendo, que volvería a encontrar la alegría, que no desperdiciaría los años que me quedaban llorando los que perdimos juntos. ¿Y tú, Javier? Estoy segura, te habría dicho lo mismo. Tenía razón. Mi marido me lo había dicho. En esas cartas que guardaba en la caja, en conversaciones que tuvimos sobre la muerte, sobre lo que queríamos para el otro si uno de nosotros se iba primero, me había hecho prometer que no me rendiría, que seguiría adelante, y estaba cumpliendo esa promesa, por fin. Gracias, Raquel. Necesitaba oír eso. Cuando quieras, respondió, sonriendo. Y ahora hablemos de cosas más emocionantes. ¿Qué vas a hacer con toda esta nueva libertad que tienes? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo había pensado realmente. Había estado tan concentrada en sobrevivir al drama con Marcos que no había considerado lo que venía después. ¿Qué quería hacer ahora que tenía un coche? Ahora que tenía movilidad, ahora que tenía mi vida de vuelta. No lo sé, admití. Nunca he sido buena planeando cosas solo para mí. Raquel sonrió. Pues empecemos ahora. ¿Qué es una cosa que siempre quisiste hacer pero nunca hiciste porque estabas demasiado ocupada cuidando de los demás? Pensé por un momento. Siempre quise ver el amanecer en el mar. Mi marido y yo hablábamos de hacer un viaje a la costa algún día, pero siempre había algo. El trabajo, las responsabilidades, Marcos. Y luego él enfermó y se nos acabó el tiempo. Raquel dio una palmada en la mesa. Perfecto, pues eso es lo que vas a hacer. Vas a conducir hasta la costa, vas a ver el amanecer sobre el mar, y lo vas a hacer por ti, no como un homenaje a tu marido. No porque sientas que tienes que hacerlo, sino porque quieres, porque mereces experimentar algo hermoso. La idea me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Era un viaje de casi 3 horas en coche hasta la costa de Tarragona. Tendría que conducir sola, posiblemente alojarme en un hotel, hacerlo todo yo misma, sin nadie en quien apoyarme. Pero también me di cuenta de algo. Eso era exactamente lo que necesitaba. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía, que era capaz, que no necesitaba a Marcos para sobrevivir, que no necesitaba a nadie. Voy a hacerlo, dije, sintiéndome más segura con cada palabra. Voy a ir a la costa este fin de semana. Raquel aplaudió. Esa es mi chica. Y quiero fotos. Quiero pruebas de que Elena por fin está viviendo para sí misma. Salimos del restaurante y me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Raquel me abrazó antes de despedirnos. Estoy orgullosa de ti, susurró, por defenderte, por poner límites, por elegirte a ti misma. Sus palabras se quedaron conmigo todo el camino a casa. Cuando llegué, vi que tenía un mensaje en mi teléfono. Era de Marcos. El primer mensaje que recibía de él desde nuestro enfrentamiento hacía días. Mamá, decía el mensaje, sé que dijiste que necesitabas espacio, y lo estoy respetando, pero necesito que sepas que he encontrado un terapeuta. Ya he tenido mi primera sesión. Fue duro, pero necesario. Estoy trabajando en mí mismo. Estoy intentando entender cómo dejé que las cosas llegaran a este punto. No espero tu perdón inmediato. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando. Te quiero. Leí el mensaje varias veces. Una parte de mí quería responder de inmediato, decirle que estaba orgullosa de él, que me alegraba de que estuviera buscando ayuda, pero otra parte, la parte sabia que había aprendido a ser cauta, me dijo que esperara, que las palabras eran fáciles, que lo que importaba era la acción sostenida en el tiempo. Así que simplemente guardé el teléfono sin responder, no porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba más que un mensaje, necesitaba ver un cambio real. Esa noche, empecé a planificar mi viaje a la costa. Busqué hoteles en internet. Encontré un pequeño hotelito con encanto con vistas al mar en Sitges. La foto mostraba un lugar sencillo pero limpio, perfecto para lo que necesitaba. Una habitación individual costaba 75 euros la noche. Podía permitírmelo, tenía los ahorros, y por primera vez en mi vida iba a gastar dinero en mí misma sin sentirme culpable. Reservé la habitación para el viernes por la noche. Eso me daría tiempo a llegar antes del atardecer, descansar, y luego despertarme temprano para ver el amanecer. Cuando confirmé la reserva, sentí una emoción que no había sentido en años.
anticipación, expectación, pura alegría ante la idea de hacer algo solo para mí, algo que nadie podría quitarme, algo que era completamente mío. Pasé los días previos al viaje preparándome. Revisé mi coche, me aseguré de que todo estuviera en orden, llené el depósito, hice una pequeña maleta con ropa cómoda, un jersey porque las mañanas en la costa podían ser frías, y mi vieja cámara de fotos. Quería capturar ese momento. Quería tener una prueba de que Elena, a los 65 años, había encontrado el coraje para vivir de nuevo. El viernes por la mañana, me desperté temprano, nerviosa pero emocionada. Cargué mi maleta en el coche. Comprobé que tenía el teléfono cargado, mi carnet, mi tarjeta de crédito, todo lo que necesitaba. Me quedé un momento de pie frente a mi casa, mirándola. Esta casa que había sido mi hogar durante tantos años. Esta casa llena de recuerdos, buenos y malos. Y me di cuenta de que ya no me sentía atrapada allí. No era un mausoleo, era solo una casa, un lugar donde vivía, pero no era lo que me definía. Me subí a mi coche plateado, ajusté el asiento, arranqué el motor y salí de mi entrada. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte. Tenía un largo camino por delante, casi 3 horas por la autopista, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Estaba emocionada. Conduje por las calles de mi ciudad, Zaragoza. Luego tomé la autopista que me llevaría a la costa. El tráfico era ligero a esa hora. La carretera se extendía frente a mí como una promesa. Puse la radio, viejas canciones que mi marido y yo solíamos escuchar. Y en lugar de llorar sonreí, porque no estaba huyendo de los recuerdos. Los estaba llevando conmigo, los estaba honrando al vivir. Durante el trayecto, paré en una gasolinera. Mientras llenaba el depósito, una mujer mayor se me acercó. También viajaba sola. Nos sonreímos con esa complicidad que solo las mujeres de cierta edad comparten. Me preguntó a dónde iba. A la costa, respondí. A ver el amanecer. Qué bonito, dijo ella. Yo también viajo sola. Es liberador, ¿verdad? Lo es, admití. Más de lo que esperaba. Intercambiamos unas palabras más antes de seguir cada una nuestro camino. Pero ese breve encuentro me dejó pensando. ¿Cuántas mujeres como yo habría por ahí? Viudas, madres, abuelas, mujeres que se habían pasado décadas cuidando de los demás y que por fin estaban aprendiendo a cuidarse a sí mismas. Mujeres que estaban reclamando su independencia, su dignidad, su derecho a existir más allá de los roles que la sociedad les había asignado. No estaba sola en esto. Y esa comprensión me llenó de fuerza. Llegué al hotel sobre las 3 de la tarde. El lugar era exactamente como en las fotos. Pequeño, pintoresco, situado justo en la playa. El recepcionista, un joven llamado Antonio, me recibió con una cálida sonrisa. Bienvenida, señora Gómez. Su habitación está lista. Tiene una vista preciosa al mar. Cogí las llaves y subí a mi habitación. Cuando abrí la puerta, el olor a mar me golpeó de inmediato. Las ventanas estaban abiertas y la brisa marina entraba a raudales. Dejé mi maleta en el suelo y caminé hacia el balcón. La vista era impresionante. El mar se extendía interminablemente frente a mí. Las olas rompían suavemente en la orilla. Unos cuantos pájaros sobrevolaban el agua. Y el sol, comenzando su descenso hacia el horizonte, lo teñía todo de tonos anaranjados y rosados. Me quedé allí, con las manos en la barandilla del balcón, simplemente respirando, simplemente estando. Y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Paz verdadera y profunda. Esa noche, cené sola en un pequeño restaurante cerca del hotel. Pedí pescado a la plancha y una copa de vino blanco. El camarero, al ver que estaba sola, me preguntó si esperaba a alguien. No, respondí. Estoy sola, y es perfecto así. Él asintió con aprobación. A veces, la mejor compañía es uno mismo, dijo. Tenía razón. Durante toda la cena, no me sentí sola. Me sentí completa. Disfruté de cada bocado, de cada sorbo, sin tener que preocuparme por nadie más, sin tener que asegurarme de que los demás estuvieran cómodos primero. Después de cenar, paseé por la playa. La luna estaba casi llena e iluminaba el agua con un brillo plateado. Mis pies descalzos se hundían en la arena fresca. El sonido de las olas era hipnótico. Caminé durante casi 1 hora, simplemente pensando en todo lo que había pasado, en mi marido, en Marcos, en Verónica, en la mujer que había sido y en la mujer en la que me estaba convirtiendo. Y me di cuenta de algo importante. Ya no estaba enfadada. Ya no me aferraba al resentimiento.
Había puesto mis límites. Había defendido mi dignidad. Y ahora podía soltarlo. Podía soltar la rabia, porque aferrarme a ella solo me hacía daño a mí. Regresé al hotel sobre las 10 de la noche. Puse mi alarma a las 5 de la mañana. Quería estar en la playa antes de que saliera el sol. Me acosté en la cama del hotel, escuchando el sonido lejano de las olas, y dormí profundamente. No tuve pesadillas. No me desperté llorando. Simplemente dormí. Y cuando la alarma sonó a las 5, me desperté descansada, renovada. Me vestí rápidamente con ropa de abrigo, cogí mi cámara y salí del hotel. La playa estaba desierta a esa hora. El cielo aún estaba oscuro, pero se adivinaba el primer atisbo de luz en el horizonte. Encontré un sitio en la arena. Me senté y esperé. Y lentamente, gradualmente, el cielo comenzó a cambiar. Primero de negro a un azul marino profundo, luego a púrpura, luego a rosa. Y finalmente, el sol comenzó a emerger del mar. Una bola de fuego anaranjado que lo transformaba todo a su paso. Fue la vista más hermosa que había visto en mi vida. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud, de estar viva, de haber llegado hasta aquí a pesar de todo. Tomé fotos, pero sabía que ninguna instantánea podría hacer justicia a lo que estaba presenciando. Esto era algo que tenía que ser sentido, que tenía que ser vivido. Me quedé sentada allí hasta que el sol estuvo completamente arriba, hasta que el día había comenzado oficialmente. Entonces cogí mi teléfono e hice una foto del mar. Se la envié a Raquel con un mensaje. Lo hice, estoy aquí, y es perfecto. Su respuesta llegó minutos después. Sabía que lo harías. Estoy muy orgullosa de ti, amiga. Luego, después de pensarlo un momento, abrí mi conversación con Marcos. Me había enviado otro mensaje el día anterior. Mamá, hoy he tenido mi tercera sesión de terapia. Estamos trabajando en cómo establecí las prioridades equivocadas, en cómo dejé que el dinero y las opiniones de Verónica se volvieran más importantes que tu bienestar. Sigo trabajando, sigo intentándolo. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí mi respuesta. Marcos, estoy en la costa. He venido a ver el amanecer, algo que tu padre y yo siempre quisimos hacer juntos. Lo he hecho sola. Y mientras estaba sentada en la arena viendo salir el sol, me he dado cuenta de algo. Te perdono. No porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque aferrarme a la ira solo me hace daño a mí. Pero necesitas entender algo. Perdonar no significa olvidar. Nuestra relación ha cambiado. Y si queremos reconstruirla, va a llevar tiempo, mucho tiempo, y va a requerir que me demuestres con hechos, no solo con palabras, que has cambiado de verdad. Mientras tanto, voy a seguir viviendo mi vida. Voy a seguir siendo feliz, porque me lo merezco. Te quiero. Pero ahora, también me quiero a mí misma, y eso es algo que nunca volveré a negociar. Pulsé enviar, y sentí un peso quitarse de mis hombros. No sabía qué pasaría con Marcos y conmigo. No sabía si alguna vez volveríamos a tener una relación cercana, pero sabía que había hecho lo correcto, había establecido mis términos, había puesto mis necesidades al mismo nivel que las de los demás, y eso, para mí, era revolucionario. Me quedé en la playa hasta las 8 de la mañana. Luego volví al hotel, desayuné, recogí mis cosas y emprendí el viaje de vuelta a casa. Pero ya no era la misma mujer que había hecho ese viaje el día anterior. Era alguien diferente, alguien más fuerte, alguien que había aprendido que está bien defenderse, que está bien poner límites, que está bien elegirse a uno mismo. Cuando llegué a casa esa tarde, mi teléfono tenía un mensaje de Marcos. Gracias, mamá. Gracias por darme otra oportunidad. Voy a demostrarte que puedo cambiar. Y sobre Verónica, tenemos que hablar. Hay cosas que necesito arreglar. Leí el mensaje y sonreí. No sabía qué significaba exactamente, pero sonaba prometedor. Sonaba a que Marcos por fin estaba despertando, por fin estaba viendo las cosas con claridad, pero incluso, si no lo hacía, incluso si elegía quedarse con Verónica y seguir por ese camino, yo estaría bien, porque había descubierto algo fundamental. No necesitaba la aprobación de mi hijo para ser feliz, no necesitaba que nadie me validara. Yo era suficiente. Siempre lo había sido. Esa noche, sentada en mi salón con una taza de manzanilla, miré a mi alrededor. Los muebles que mi marido y yo habíamos elegido juntos, las fotos en las paredes, los recuerdos de una vida bien vivida. Y en lugar de sentir tristeza por lo que había perdido, sentí gratitud por lo que había tenido.
y emoción por lo que aún estaba por venir. Porque esta no era mi historia terminando, esta era mi historia comenzando un nuevo capítulo. Un capítulo donde yo era la protagonista, donde yo tomaba las decisiones, donde yo vivía la vida en mis propios términos. A veces la justicia no llega como una gran venganza, a veces llega en silencio, llega en forma de poner límites, de reclamar la dignidad, de aprender a valorarse lo suficiente como para no permitir que nadie te trate como menos de lo que eres. Mi hijo se llevó mi coche, pensando que no haría nada, pensando que era débil, pensando que podía pisotearme, y lo que encontró en esa guantera no eran solo documentos legales, era la verdad de que su madre era más fuerte de lo que imaginaba, de que había consecuencias, de que el respeto no es opcional, es obligatorio, y ahora, mientras conduzco mi coche plateado por las calles de mi ciudad, con el viento en mi pelo y el sol en mi cara, sé que tomé las decisiones correctas. Defendí mi dignidad, puse mis límites y recuperé mi vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha hecho reflexionar sobre el respeto que mereces, déjame un me gusta, suscríbete a Historias de Nuestros Mayores y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Porque todos merecemos ser tratados con dignidad, sin importar nuestra edad, sin importar nada. Gracias por escuchar mi historia. Soy Elena. Y por fin, después de 65 años, he aprendido a vivir para mí.